Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. En este momento de silencio, reflexionemos cada uno sobre aquellas faltas con las que hemos ofendido al Señor. Puede ayudar mucho repasar, por ejemplo... Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Antes de que el sacerdote recite la oración colecta en nombre de todos los fieles, guardamos también un breve silencio. Es el momento ideal para que cada uno de nosotros pida, en silencio, por una intención concreta que ofrecerá a Dios en esta Santa Misa. Puede ser un familiar, un amigo, la paz del mundo. Concédenos, Señor, por intercesión de la Virgen María, cuya gloriosa memoria hoy celebramos, hacernos dignos de participar, como ella, de la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, la Escritura presenta al mundo entero prisionero del pecado, para que lo prometido se dé por la fe en Jesucristo a todo el que cree. Antes de que llegara la fe, estábamos prisioneros, custodiados por la ley, esperando que la fe se revelase. Así, la ley fue nuestro
pedagogo hasta que llegara Cristo y Dios nos justificara por la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pedagogo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas que acabamos de escuchar nos habla diciendo: la Escritura presenta al mundo entero prisionero del pecado, para que lo prometido se dé por la fe en Jesucristo a todo el que cree. Presenta el mundo, es decir, los hombres, prisioneros del pecado, el mundo entero. Mientras que nosotros no comprendamos la incapacidad del hombre, qué fácil es, vamos a decirlo de esta manera, matar a una persona. Puedes pegar un tiro, le puedes hacer muy fácil, con veneno, con muchas cosas, pero imposible para el hombre devolverle la vida. Hacer daño es muy fácil, pero devolver el bien, pero reparar ese daño ya no es igual. No es lo mismo cortarle a uno una mano que devolvérsela. Y es tan fácil hacer el mal. Por eso es por lo que el mundo entero queda prisionero bajo el pecado. Porque el pecado es fácil cometerlo, pero salir de ese pozo ya no es igual. No es que yo salté adentro y ahora salto afuera y ya me salgo, porque yo he decidido que no. Si saltas dentro, no vas a salir. Entonces, ¿qué? ¿Que quedemos todos ahí aprisionados? Ese es el mundo. Ya quedas prisionero del pecado y no puedes salir.
pero es Jesucristo el que nos salva. ¿Y cómo? Por la fe en Jesucristo. La fe, cuando hablamos de la fe, estamos en el año de la fe. Iremos tocando diversos aspectos de la fe para ir comprendiendo mejor qué es lo que decimos cuando nos referimos a la fe. A veces las verdades de fe son esas cosas que tenemos que creer, esas verdades que Dios ha revelado que tenemos que creer. Eso es la fe. La fe no es, a ver, esto es para que se despierten, ¿no? La fe no es creer las cosas. Eso no es la fe. Entonces, pues si siempre me han dicho que fe es creer lo que no vemos. Eso es fe, pero eso no es la fe. La fe es creerlo y vivirlo. Vivirlo practicando, de tal manera que es una adaptación de mi vida a eso. No empieza a ser fe hasta que no se hace vida en nosotros la verdad que creemos. La verdad que Dios me dice, creerla como verdad, primero, es un primer paso de la fe, pero eso todavía no es la fe. Aún la fe yo tengo que demostrarla, como dirá el apóstol Santiago, por las obras, porque decir que sí, yo sé que Cristo es el que me salva, creer que Cristo es el que me saca del pozo, pero no hacer lo que Cristo me dice para sacarme del pozo, sigo estando en el pozo. Si he caído, si yo me he tirado, si yo ha sido por negligencia o culpabilidad, por culpa mía o por culpa de otros, me da igual, pero estoy dentro. Porque podemos pecar por nuestra propia culpa, porque todo el mundo te dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y yo, pues lo voy a hacer porque me da la gana, lo hago, pues muy bien, pecaste por tu culpa. Otros, todo el mundo lo empuja, hazlo, que yo no quiero, y pum, me empujaron y aquí estoy, me caí. Sí, es verdad que hay unos que pecan porque los demás le han empujado, hacen las cosas, y eso cuántas veces las mujeres van al aborto, no porque quieren, sino porque todo el mundo le presiona, y esta es la presión que terminan cayendo. Pues ya está dentro, pero está dentro. Ahora, salir de ahí no es decir, bueno, ya me arrepentí, ya fuera, no. Ahora es otro proceso. Ese es el proceso de la fe. Y ese proceso primero es caer en la cuenta de la situación en la que estoy. Todo el mundo está prisionero del pecado. Pues esta es una verdad de fe. ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Qué quiero decir? Por lo que dice el texto, que todo el mundo está prisionero del pecado. Pero nosotros lo creemos. Porque suena de esta manera, pero sin embargo el mundo nos atrae. Y el mundo nos envuelve. Y el mundo nos atrapa. Y no somos capaces de decir, si el mundo está prisionero del pecado, tengo que liberarme del mundo, tengo que salirme del mundo, tengo que hacer algo para no estar atrapado en ese pecado. Para no ser yo también un prisionero del pecado. Si de verdad nos hemos abierto a la fe, por eso San Pablo habla para que lo prometido se dé por la fe en Jesucristo a todo el que cree. Si de verdad yo creo que Cristo es el que me libra del pecado, del mundo prisionero del pecado, entonces tengo que tener una actitud de rechazo del mundo por el hecho de ser mundo. Ay, pero es que estamos en este mundo y no podemos salir de él. ¿Que no puedes salir tú de este mundo? Precisamente la actitud lógica, la actitud de la fe es el mundo, a no ser que sea imprescindible para la propia vida o la salvación de otros,
yo tendría que rechazarlo. Todo lo del mundo, todo lo que el mundo me propone, a ver, entendamos esto, las diversiones, las ocupaciones, los inventos, entretenimientos, todo lo que el mundo te propone, por el hecho de que el mundo entero está prisionero del pecado, entonces tengo que rechazarlo, porque o es una trampa para el pecado, o es pecado, o es una rampa, una inclinación hacia el pecado. Aquello que necesito para la vida, estoy en este mundo, pero sin eso del mundo, el apego, la diversión, la soberbia de la vida, el sentirse más, el ir a disfrutar sencillamente porque está ahí, porque lo tenemos delante, tendría que tener la actitud de rechazo. Eso es tener la fe de que es Cristo el que me salva y no el mundo. Antes de que llegara la fe estábamos prisioneros, custodiados por la ley, esperando que la fe se revelase. Esta sensación de estar un prisionero, esclavo, de estar custodiado por una ley, una serie de preceptos, unas obligaciones, esperando a que llegue la fe. Vemos en el Antiguo Testamento que es continuamente esperando al Mesías, a que venga el Mesías para que nos libre precisamente de ese mundo de pecado. Aparece en la Sagrada Escritura el anhelo constante, la petición constante de una liberación. ¿Y nosotros tenemos el deseo de esa liberación? Ahora que tenemos la fe, ¿qué hacemos? Vemos a tantos que miran al mundo, ¿no? Y como que anhelan el mundo y están deseando de que a ver cómo pueden compaginar el mundo con la fe. Y entonces encuentran un choque, un dilema entre el mundo y la fe. No saben cómo llevar las dos cosas. Porque, por un lado, ven el mundo prisionero del pecado, el pecado que está en el mundo y cómo el mundo te incita, te lleva, te arrastra al pecado. Y por otro lado, la fe. Y son como dos cosas separadas. Y son como dos cosas que tienen que estar, pero sin embargo no saben cómo concertarlas en su vida. ¿No es esa la sensación de tantos? Y al final terminan con esas palabras. Hay por ahí unas palabras, ¿ve? Es que no se puede vivir en el mundo en el mundo real, o sea, no podemos vivir la religión, la fe, las cosas en el mundo, la realidad en la que vivimos. Y entonces como que la realidad es lo que se vive y la fe es otra cosa, distinta de la realidad, separada de la realidad. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pedagogo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Llega la fe y ahora se encuentran como separados de una realidad. Entonces dicen, si vivo la fe es salirme de la realidad. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es la realidad? ¿El mundo es la realidad? ¿La realidad es lo bueno? ¿O es el pecado? ¿O qué es la realidad? Es que la realidad es que en este mundo no se puede vivir sin el pecado. Luego, la fe esa de que yo tengo que ser santo y aquello de que no se puede estar sin pecado, hay como una separación, una lucha, una dicotomía. Y claro, la fe la relegan a ciertos momentos, ir a misa, hacer tales cuales oraciones y demás, pero la vida a lo que llaman la realidad, a este mundo, a una serie de cosas, porque es que tenemos que comer, es que no podemos prescindir de la realidad.
Y entonces se les queda la realidad separada como una cosa diferente de la fe. Y entonces uno se pregunta, ¿entonces la fe es realidad o no? Porque si la realidad y la fe son dos cosas separadas, ¿la fe será realidad? ¿O será solamente unas ideas, un pensamiento y nada más? Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y heredero de la promesa. Para San Pablo está bien claro que el que se bautiza, la realidad es la fe, no es lo otro. No es que ya no se puede vivir en la realidad la fe, porque la fe como que choca con la realidad, son dos cosas diferentes. Es que el bautismo es el que me saca, no de la realidad, sino del mundo, no de la realidad, sino del mundo, y me incorpora a Cristo, a la realidad, a la verdad. Y entonces la fe lo que me hace es vivir en la realidad de Dios. En la realidad de Dios. Cuando la fe llegue en nosotros a hacernos ver que la palabra de Dios, el mundo de Dios, es la realidad, empezaremos a estar realmente a hacer que la fe es viva, vida en nosotros. Por eso es que ustedes ven los santos, hombres y mujeres que están totalmente como metidos en Dios y desde Dios lo ven, lo leen, lo interpretan todo y lo juzgan todo. ¿Son los que se salen de la realidad o los que entran en la realidad o los que están totalmente en la realidad? El otro día leí, creo que era ¿de quién? De San Pío X, que cuando niño, un maestro de esos que anda tratando de perturbar la mente, le dice, a ver, dime, te voy a dar una manzana si me puedes decir dónde está Dios. Y el niño le responde, y yo le doy un cesto de manzanas si me dice dónde no está Dios. Entonces, ahí nada más. Usted dígame dónde no está, para que yo pueda decirle dónde está, pero dígame dónde no está, porque está en todas partes. Él bien que lo sabía. Eso es, Dios es otra cosa, no está en la realidad, yo la realidad es lo que veo, lo que toco, lo que siento, lo que mis sentidos me dicen. El hombre que se bautiza, lo que dice San Pablo, el hombre que entra en Cristo Jesús, por la fe en Cristo, el que vive la fe, se da cuenta que la realidad es Dios. Que el mundo está prisionero del pecado, y esa es la mentira. Que te parece que eso es vida cuando lo que hay es muerte, es pecado. La realidad, la verdad, está en Cristo. Por eso si yo me incorporo a Cristo, veo el mundo desde Cristo y como Cristo lo ve. Lo que Cristo ve bueno, lo veo bueno. Lo que Cristo ve malo, lo veo malo. Y esa es la realidad, no la otra. No el que tengo que comer y que aquí si no miento pues es que no voy a ganar dinero, entonces no se puede vivir sin mentir. Eso no es la realidad, eso es el pecado. Esa es la atadura, la esclavitud del prisionero del pecado. Porque el que piensa que esa es la realidad, ese sí que es verdad que está verdaderamente prisionero y esclavo del pecado. No puede liberarse ni de ese pensamiento ni de esa visión. Queda oprimido por el pecado. Pues ese no está en la realidad. Está en el error. En el error. Bueno, después de filosofar un poco,
ya para este año de la fe, a ver si profundizamos un poquito más en estas cosas. Pero hoy quería el Evangelio como es el mismo de ayer, porque ayer era el Evangelio de la Virgen del Pilar, y hoy, que es una lectura aparte de la serie de los días de las semanas durante el año, y por eso coincide que 2 días seguidos es el mismo Evangelio, y sin embargo son distintas lecturas, por distintos motivos. Por eso el Evangelio, la realidad es que dichosos los que cumplen la palabra de Dios, esos son los dichosos. Como dice Jesús, dichosos los que escuchan y cumplen la palabra de Dios, como la Virgen María. Esa es la realidad. No es que la Virgen María es pues una que vivió fuera de este mundo y no vivió en la realidad. Nadie más en la realidad que ella. Y ese es nuestro problema. Cuando empezamos a ver como 2 mundos separados, esta es la realidad y esta es la fe. Y son 2 cosas diferentes y como que me tengo que dividir. Ahora me toca estar en la fe, ahora me toca estar en la realidad. Pobre del que esté pensando de esta manera, pobre del que divida lo que él llama la realidad, que no es más que la esclavitud del pecado, de la fe, que no es una abstracción, un mundo ahí, una cosa oscura que nadie entiende, que nadie sabe de qué se trata, que es vivir en Cristo. Y vivir en Cristo, incorporarse a Cristo por el bautismo, es estar en la verdad y por lo tanto en la realidad. El resto es, como dice San Pablo, prisionero del pecado, y esa es la realidad. Eso no es la realidad, eso es la esclavitud. Esa es la esclavitud. Cristo es el que te libera. Por eso que vivamos plenamente nuestra fe. Que tiene esa parte que es creer, claro que sí, que es creer. Pero no solamente con el entendimiento, es creer también con el corazón. ¿Y cómo se cree con el corazón? Amando. Amando a Dios, amando su palabra, amando sus palabras, sus consejos, sus mandatos, su forma de ser, de actuar y de decir y de darnos el mundo y las cosas, su visión del mundo y de las cosas. Y no solamente amarlo, porque lo creo con la mente, lo amo con el corazón, pero tengo que pasarlo a la vida, tengo que hacerlo vida, tiene que cumplirse, tengo que transmitirlo en las obras, plasmarlo en las obras. Entonces es cuando realmente nos ponemos en la verdad. Y entonces es cuando esta bienaventuranza de Jesús a la Virgen y a todos los que como la Virgen escuchan y cumplen la palabra de Dios, es cuando se les aclara la realidad. Ahora sí veo cuál es la realidad. Cuando alguien empieza a decirle cosas de estas, ¿ve? Aunque claro, siempre depende, ¿no?, del grado de fe que tenga y del conocimiento de la Sagrada Escritura. Pero tenemos ese ejemplo tan bonito de Eliseo, que está orando, y orando allí en el monte, y vienen buscando a Eliseo el ejército enemigo para prenderlo. Y su criado pues sale y ve allí todo el ejército enemigo, y entra el pobre allí con una crisis de nervios, gritando: ¡ay, nosotros que estamos muertos, que estamos rodeados, que están ahí, que son todo el ejército! Y él le dice: calma, 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 Eliseo. Y el otro: nada, de calma ninguna, si está ahí el ejército que vienen a matarnos, así que ya esto es la desesperación y el fin. Y entonces dice: Señor, por favor, ábrele los ojos. Y entonces mira y ve que hay un ejército de ángeles poderosos que están defendiendo al profeta. Y entonces dice: ¿ves? Son más con nosotros que contra nosotros. ¿Ya está? ¿Para qué tanto nerviosismo? Esta es la realidad. Si están los ángeles defendiéndonos, pues entonces, ¿a qué?
Esa es la realidad, que hay quien me defiende, que no estoy solo. Claro, con los ojos de la carne, el pobre criado lo único que veía era el profeta y yo, nada más que dos. Y ahí todo un ejército con armas y guerreros que vienen contra nosotros, pues perdidos, muertos ya, los dos. Ay de nosotros que estamos perdidos, pero tranquilos. Es que viene todo el ejército. Señor, ábrele los ojos, que vea. Y lo vio. Y ahora, tranquilízate y ya deja de ver. Esa es la realidad. ¿Entenderemos esto? Que esa es la realidad. Estamos en Dios. Tenemos que romper con el mundo. Tenemos que romper con el pecado. Luego, ponte de verdad a vivir la fe desde Dios, creyendo, sintiendo, amando, viviendo. Y verás el mundo, la realidad, con los ojos de Dios. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar. En esta conmemoración de Nuestra Señora la Virgen María, presentemos nuestras súplicas a Dios Padre. Por todos los creyentes en Cristo, en comunión con María, Madre de la Iglesia, roguemos al Señor. Por los pastores de la Iglesia, en comunión con María, Reina de los Apóstoles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que rigen las naciones, en comunión con María, Reina de la Paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, en comunión con María, consuelo de los afligidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, por nuestras familias, en comunión con María, Madre de Jesús y Madre nuestra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores vivos y difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas, que María, abogada e intercesora nuestra, te presenta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora el sacerdote se dispone a presentar las ofrendas, el pan y el vino, en el altar. El pan y el vino, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, se convertirán, después de la consagración, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Jesús estará realmente presente en el sacramento del altar, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Estamos ofreciéndole el fruto de nuestro trabajo humano. Ora
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Jubilosos de poder celebrar la conmemoración de la madre de tu Hijo, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te suplicamos que por estos sagrados misterios se acrecienten en nosotros los frutos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, en esta conmemoración de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo el Cardenal Luis y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. En estos momentos, cada uno de los fieles que asistimos a la Santa Misa, aprovechamos para pedir con toda intensidad por todas aquellas personas vivas por las cuales queremos ofrecer el santo sacrificio de Cristo. No esperemos a que las personas mueran para ofrecer la misa por ellos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos
por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz.
En estos momentos de silencio, cada uno de nosotros ruega ahora por todas aquellas personas difuntas por quienes queremos ofrecer el sacrificio de Cristo en esta Santa Misa. Pensemos no solamente en nuestros familiares, sino también en aquellas personas por quienes nadie se acuerda de rezar y que quizás están a sufriendo. ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Cuerpo de Cristo. 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 Amén. Cuerpo de Cristo. 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 En estos momentos centrales de la Santa Misa tiene lugar la Sagrada Comunión. Para esto Cristo ha venido al mundo, para esto ha muerto en la cruz, para esto ha instituido el sacramento de la Eucaristía, para que tú lo puedas recibir. Y como Él dijo, quien me come a mí tiene vida eterna. En estos momentos en que tú, amigo oyente, obviamente no puedes comulgar de forma sacramental, sí lo puedes hacer de forma espiritual. La Iglesia nos estimula a multiplicar siempre que podamos estas comuniones espirituales, que puedes hacer en estos términos o parecidos. Creo, Señor Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Me pesa de verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quisiera recibirte con todo el amor, la pureza, la humildad y la fe que tuvo la Santísima Virgen María para recibirte. Quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti. En estos momentos en que hemos comulgado sacramentalmente o espiritualmente desde la radio, podemos
Alimentados con el sacramento que nos salva, te suplicamos, Señor, que cuantos celebramos la conmemoración de María siempre Virgen, merezcamos participar de los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz.